Buenas noches, hermanos y amigos. Eh, Siempre es mi deseo que el Señor los tenga con bien y que la obra del Señor en sus vidas sea manifiesta siempre para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eh, el día de hoy yo quiero que estudiemos juntos esta preciosa doctrina y necesaria doctrina de la Cena del Señor. Una doctrina que, si nosotros somos sinceros, eh, ha sido pues terriblemente despreciada por muchas iglesias en Latinoamérica. En algunos casos ha sido por ignorancia, es decir, ignorancia de lo que dicen las escrituras con respecto a este sacramento o a esta ordenanza. Pero en muchos casos ha sido nuestro pecado y nuestra desobediencia a lo que veremos es la clara enseñanza de las escrituras. Entonces, damos gracias al Señor también de que recientemente se han publicado muchas obras, especialmente en nuestros círculos reformados con respecto a esta doctrina, y damos mucho mayores gracias al Señor porque la editorial Legado Bautista Confesional ha podido traducir y publicar este libro del académico y pastor bautista reformado Richard Barcelos, un libro que yo considero contiene la más simple pero sustanciosa explicación de esta doctrina en las escrituras. Y damos gracias porque realmente es un verdadero regalo para la iglesia en Latinoamérica. El libro, como ya muchos de ustedes saben, se llama La Cena del Señor como un medio de gracia, más que un recordatorio. Un libro que nosotros obviamente les recomendamos para su estudio y para su crecimiento espiritual. Ahora, la manera en la que nosotros vamos a estar estudiando la doctrina es usando la estructura del capítulo 30 de la Segunda Confesión Bautista de Londres, que pues contiene en esencia la doctrina reformada de esta ordenanza. Y pues obviamente lo que yo considero es lo más consistente con lo que enseñan las escrituras. J.C. Ryle, hablando de la Cena del Señor, escribió lo siguiente en 1878. Quizás no haya una parte de la religión cristiana más ampliamente malentendida como la Cena del Señor. Ray Van Neste, un pastor bautista, afirmó que la práctica de la comunión, o sea, de la Cena del Señor en las iglesias bautistas, había caído en tiempos difíciles. En su opinión, muchas iglesias bautistas la practican, pero dijo él, en muchos contextos hay poca pasión por su práctica. Y él dice, nosotros sabemos que la Biblia dice que debemos celebrarla, pero no sabemos exactamente qué beneficio esperar. Entendemos nuestro deber, pero francamente no nos deleitamos en ella. Por eso es tan importante estudiar esta doctrina. La cena no fue un debate para la iglesia primitiva. De hecho, históricamente la cena del Señor no fue debatida hasta el siglo IX después de Cristo. Y fue obviamente ampliamente discutida durante la Reforma Protestante. Y el debate y esta controversia se debieron principalmente a la importancia que los reformadores le dieron a la doctrina de la cena del Señor. La Iglesia Católica Romana por un lado, Lutero por otro, Zwinglio por otro y Calvino por otro lado, cada uno de ellos había desarrollado una teología de la cena del Señor, y fue esa teología que cada uno de ellos había desarrollado lo que originó todas estas disputas. Timothy George, un teólogo americano, hablando de la controversia entre Lutero y Zwinglio, dijo, la misma esencia del evangelio estaba en riesgo en el debate sobre la cena. Ellos no estaban discutiendo sobre meras palabras ni siendo obstinados. Para los reformadores, la cena del Señor era, como nosotros vamos a ver en esta noche, una parte vital de la vida cristiana. El entendimiento, como dijo George, del evangelio estaba en peligro si se formulaba una doctrina incorrecta. Y por eso es que para ellos era una doctrina tan importante que ellos no solo estaban dispuestos a debatir, estaban dispuestos a separarse por ganar, por lograr un correcto entendimiento de la cena. ¿Qué es entonces la cena del Señor? Bueno, veamos lo que dice la Segunda Confesión Bautista de Londres de 1689 en el capítulo 30, párrafo 1.
La cena del Señor Jesús fue instituida por Él la misma noche en que fue entregado para que sea observada en sus iglesias hasta el fin del mundo, para que se haga memoria perpetua y se proclame el sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de ésta, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso de ellos en y con todos los deberes que deben a Él, y para que sea un vínculo y prenda de la comunión de ellos con Él y entre ellos mutuamente. Y quiero entonces que leamos, si usted tiene una Biblia ahí, que vaya a Lucas capítulo 22 y vamos a leer a partir del versículo 7. Esto es lo que va a servir como el fundamento para esta clase. Lucas capítulo 22, versículo 7 dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre que por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Entonces, lo primero que nosotros debemos tener muy claro es que la cena del Señor es la institución del Señor Jesucristo. Como la cabeza federal del nuevo pacto, el Señor Jesucristo instituyó, creó, ordenó la cena. Escuchemos lo que dijo Pablo a los Corintios, 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor. Pablo está diciendo, esto no es un invento mío. Lo que vamos a hacer, lo que yo les voy a explicar, lo que les estoy enseñando, yo lo recibí del Señor. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Entonces, el testimonio apostólico es que la cena del Señor es la institución del Señor Jesucristo como cabeza federal del nuevo pacto. Y fue instituida, como dijo Pablo, en la noche que él fue entregado. Es decir, el primer fundamento que debe servirnos en nuestra construcción doctrinal de la cena del Señor es que ésta le pertenece al Señor Jesucristo. La cena del Señor no le pertenece a los pastores, no le pertenece al individuo, no le pertenece a la iglesia, le pertenece al Señor Jesucristo porque fue Él quien la instituyó. Y como primera aplicación de esto, debemos entender entonces que la manera en la que nosotros debemos celebrarla debe ser de acuerdo a cómo el que la instituyó la describió y la definió, ¿verdad? No como a nosotros nos plazca, sino tenemos que ir a las Escrituras para ver cómo fue que el Señor Jesucristo quiso que la celebrásemos. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos términos que nos dan a entender a nosotros significados acerca de esta ordenanza. Por ejemplo, el Nuevo Testamento entonces usa otros términos para hablar de la cena del Señor. Usa, por ejemplo, el partimiento del pan. Esto nos habla de la cena como un alimento, ¿verdad? El pan nos habla de un nutriente que es esencial para la vida. Entonces, en el Nuevo Testamento esta ordenanza fue llamada por la iglesia primitiva como el partimiento del pan. En Hechos 2:42, por ejemplo, Lucas escribe lo siguiente:
acerca de esos primeros cristianos en Jerusalén y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El otro término que tiene el Nuevo Testamento para la cena es la comunión. En 1 Corintios 10:16, Pablo dijo lo siguiente a esta iglesia: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Otro término entonces aplicado en el Nuevo Testamento para la cena es la comunión. Y nos habla entonces, como veremos más adelante, que lo que ocurre en la cena no es algo simplemente vertical, sino también horizontal. El otro término que usa el Nuevo Testamento para hablar de la cena es la copa del Señor. En 1 Corintios 10:21, Pablo dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. El apóstol estaba ahí refiriéndose a ese festín, ¿verdad? Dedicado a los demonios que los paganos disfrutaban, ¿verdad? Sin ningún discernimiento. Y Pablo entonces lo compara con lo que celebraban cuando ellos se reunían cada domingo, la copa del Señor, ¿verdad? Que era la cena del Señor. El otro término que usa el Nuevo Testamento para la cena es la mesa del Señor. Ahí mismo en 1 Corintios 10:21, Pablo dice: no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces esta es la mesa del Señor. No es mi mesa, no es la mesa del pastor, no es la mesa del individuo, del cristiano, individualmente. Es la mesa del Señor, le pertenece a Él, ¿verdad? Y el otro término que usa el Nuevo Testamento para la cena del Señor es la Eucaristía. Obviamente nosotros escuchamos ese término Eucaristía y ya encontramos ¿verdad? Un rechazo en nosotros porque lo asociamos con la Iglesia Católica Romana. Pero este es un término bíblico para la cena del Señor, ¿verdad? Pablo utiliza ese término en griego en 1 Corintios 11:24, recordando lo que hizo el Señor Jesucristo en Mateo 26:27. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Dio gracias. Habiendo dado gracias, partió el pan. Entonces, el término Eucaristía simplemente significa dar gracias, ¿verdad? Y refleja uno de los sentimientos más importantes para el creyente cuando recibe esta ordenanza. El agradecimiento, el dar gracias a Dios, ¿verdad? Por Jesucristo, por la gracia que he recibido de parte de Él, por lo que Dios hizo por su pueblo en el nuevo pacto. Desde el principio así fue como los cristianos entendieron la cena, como la Eucaristía, como algo en donde el cristiano da gracias, ¿verdad? Justino Mártir, por ejemplo, que vivió en el segundo siglo después de Cristo, dijo: y esta comida es llamada entre nosotros, los cristianos, la Eucaristía. Entonces, diferentes términos se usan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Para la cena, y cada uno de esos términos nos da a entender algo específico acerca de la cena, ¿verdad? Es la mesa del Señor, le pertenece a Él, es Él quien reparte, ¿verdad? Por medio de su iglesia. Es el partimiento del pan, ese pan que nos nutre, como vamos a ver más adelante, espiritualmente, ¿verdad? Es la copa del Señor, le pertenece a Él, es Él quien distribuye, ¿verdad? Es la Eucaristía, ¿verdad? Es esas gracias, el agradecimiento que el cristiano le da a Dios por lo que entiende ha sido hecho en su favor en Cristo Jesús. Ahora, veamos la esencia de la cena del Señor. Y con esto quiero dar a entender el significado de la cena, ¿verdad? En contra de la doctrina católico-romana de la cena del Señor, la Confesión de Fe de Londres dice esto, en el párrafo 2 del capítulo 30. En esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún sacrificio real para el perdón de pecados, ni de los vivos, ni de los muertos. Es decir, la cena del Señor, para decirlo de una manera negativa, no es un sacrificio. Esa es la doctrina falsa y totalmente herética de la misa católico-romana. Para ellos, en la misa, el sacerdote ofrece a Cristo verdaderamente, una vez más, al Padre. Es un sacrificio, ¿verdad? La Biblia dice que tal cosa es una abominación
Porque, por ejemplo, el autor de los Hebreos dice que Cristo, dice, habiendo sido ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Entonces, la cena del Señor no puede ser un sacrificio porque Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre por los pecados de su pueblo. Y entonces ahora, después de haber sido ofrecido, está sentado a la diestra del Padre. Entonces, la doctrina de la misa es herética, es una abominación, porque Cristo no puede ser sacrificado múltiples veces cada domingo en múltiples países, porque Cristo fue sacrificado una sola vez y para siempre. Entonces, la interpretación reformada de las Escrituras es que la cena del Señor es, en primer lugar, un sacramento. Noten lo que dijo Jesús en Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El término sacramento viene del latín que traduce o intenta traducir el término mysterion en griego, misterio. Y la iglesia primitiva usaba ese término sacramento, ¿verdad? Un misterio, para hablar de la cena. Usualmente la iglesia primitiva, si nosotros estudiamos la historia, dividían los cultos en dos partes. La primera parte que se caracterizaba por la predicación de la palabra, ahí participaban los catecúmenos, ¿verdad? Aquellos que estaban siendo discipulados en la fe, los creyentes también estaban incrédulos, pero había una segunda parte del culto en la cual celebraban la cena del Señor, y ahí solo podían estar los creyentes que eran miembros de la iglesia, ¿verdad? Todos los demás, los incrédulos, los catecúmenos, eran despedidos para que los creyentes pudieran celebrar la cena. Y entonces la cena fue adquiriendo un sentido misterioso para los de afuera, ¿verdad? Y entonces tan misterioso fue que muchos de los incrédulos acusaban a los cristianos de que estaban haciendo cosas equivocadas, por ejemplo, que eran caníbales, ¿verdad? Porque se comían a su Señor, decían, ¿verdad? Entonces, realmente ese término fue lo que adquirió de la práctica de la iglesia primitiva de la cena. Y por eso se le llama un sacramento. Entonces, cuando hablamos de la cena como un sacramento, no nos referimos a ella como un misterio. Eso no es lo que estamos diciendo. Agustín de Hipona, por ejemplo, definió los sacramentos como palabras visibles de Dios o signos visibles de una cosa sagrada. Juan Calvino definió el término sacramento como un signo externo por el cual el Señor sella en nuestras conciencias las promesas de su buena voluntad hacia nosotros. Thomas Watson, un puritano del siglo XVII, definió el término sacramento como un sermón visible. Un sacramento, entonces, es una palabra visible, es un signo visible por medio del cual Dios certifica el cumplimiento de sus promesas a su pueblo. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cada vez que Dios entraba en pacto con alguien o con Israel o con alguien, le daba algún sacramento, algún signo visible, ¿verdad?, de sus promesas. Por ejemplo, Adán le dio 2 árboles, ¿verdad? A Noé, cuando hizo un pacto con Noé, le dio el sacramento, ese signo visible del arco iris, ¿verdad? Bueno, la cena del Señor funciona para la iglesia como un sacramento del nuevo pacto. Es por eso que el Señor la llama la copa, ¿verdad? Y le dice a la copa la sangre del nuevo pacto, porque eso es lo que simboliza, es un signo visible de eso, ¿verdad? John Owen, el príncipe de los puritanos, ¿verdad? En el siglo XVII, hablando de esa realidad acerca de la cena, dijo: que sea en nuestros corazones verle a Él sellar el pacto de gracia representado en esta ordenanza. De nuevo, una palabra visible, un signo visible de la gracia de Dios. La cena entonces es un sacramento, ¿verdad? También la cena del Señor es una ordenanza, ¿verdad? De nuevo, recuerden las palabras del Señor en Mateo 26, 26. Tomad, comed. Ambos términos se encuentran en imperativos, son mandamientos, ¿verdad? Órdenes que el Señor Jesucristo le dio a sus discípulos. Además, el tiempo verbal en el original implica continuidad, o sea que ustedes deben practicar esto siempre, ¿verdad? Ahora, lo que quiero que entendamos es que para la iglesia del Nuevo Testamento, la cena del Señor había sido ordenada por Jesucristo, ¿verdad? Y por lo tanto debía ser celebrada por los creyentes. Por eso Pablo dijo, ¿verdad?, que esto recibí del Señor, ¿verdad?
Y él, además, Pablo les afirma a los corintios que ellos debían hacer esto en memoria del Señor Jesucristo. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo: haced esto en memoria de mí, ¿verdad? Para el apóstol Pablo no era opcional la cena del Señor. Toda iglesia, todo cristiano debía participar y celebrar la cena del Señor. ¿Y por qué es un deber cristiano? ¿Por qué es un deber de toda la iglesia? Porque es la cena del Señor, ¿verdad? Es algo que le pertenece a Él y que Él le da a su iglesia, ¿verdad? La cena también es un memorial. Lucas, entonces, también aquí en el capítulo 22, versículo 19, dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. La cena del Señor, entonces, no es solo un sacramento del nuevo pacto, no es solo una ordenanza, sino que también le ha sido dado a la iglesia como un memorial. El gran debate que se dio entre Martín Lutero y Zwinglio en el siglo XVI tuvo que ver precisamente con esto. Lutero argumentaba en favor de la consubstanciación, es decir, Lutero decía que Cristo estaba presente en, sobre y por debajo de los elementos. Entonces, él decía que uno masticaba verdaderamente a Cristo, según Lutero. Zwinglio veía la doctrina luterana como un ataque, no solo al Evangelio, sino a la doctrina de Cristo. Él veía en la doctrina luterana una similitud con la abominable y terrible doctrina católico-romana de la transubstanciación. Porque para los católicos romanos, cuando el sacerdote levanta la hostia, ¿verdad? O la víctima, como le llaman también. Cuando el sacerdote levanta a la víctima, ese elemento se transforma verdaderamente en Cristo. ¿Para qué? Para ser partido, para ser sacrificado por el sacerdote delante del Señor. Lutero y los papistas entonces argumentaban que esto debía ser así. O sea, que realmente ese pan debía ser el cuerpo de Cristo, que esa copa debía ser la sangre de Cristo. Porque si no, decían ellos, las palabras del Señor quedaban sin sentido, ¿verdad? Él dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿verdad? Por lo tanto, decía Lutero y los papistas, el pan y la copa debían ser el cuerpo y la sangre de Cristo realmente, ¿verdad? Zwinglio obviamente rechazó estos argumentos, ¿verdad? Afirmando de nuevo que eso atacaba el Evangelio y atacaba la doctrina de Cristo, ¿verdad? Atacaba el sacrificio hecho una vez para siempre de Cristo, ¿verdad? Entonces, para Zwinglio, estas doctrinas atacaban también la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban atacando la doctrina de la naturaleza humana de Cristo. Cristo en su humanidad no es omnipresente. Eso lo tenemos que tener claro. El cuerpo de Cristo está en el paraíso, en el cielo. Ahí es donde está sentado a la diestra del Padre. El perfecto Dios y perfecto hombre, una persona, dos naturalezas sin mezcla. Como hombre, Él murió, resucitó y ahora está en un lugar, en el cielo. Entonces, el cuerpo de Cristo no puede estar en múltiples lugares a la misma vez porque estamos atacando la doctrina de Cristo, especialmente de su humanidad. Cristo está en un solo lugar, no en todos lados, decía Zwinglio. Y entonces su cuerpo, decía Zwinglio, debe en un sentido natural y literal estar en un solo lugar, a menos que nos aventuremos tonta e impíamente a aseverar que nuestros cuerpos están también en muchos lugares. Nosotros decimos que Cristo puede estar, que el cuerpo de Cristo puede estar aquí en Costa Rica el domingo, en Honduras, en Guatemala, en Ecuador, en Argentina, al mismo tiempo. Estamos diciendo que nuestros cuerpos también no pueden estar. Y eso es una herejía. Para Zwinglio, las palabras del Señor en los evangelios debían interpretarse metafóricamente. Este es mi cuerpo, era una metáfora. Esta es mi sangre, era una metáfora simplemente, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino. Él dijo: yo soy la puerta. Y nosotros entendemos esas cosas como ¿qué? Como metáforas. Jesús no es una puerta, Él no es un camino, ¿verdad? Entonces, para Zwinglio, así como también para Calvino, cuando el Señor dijo: esto es mi cuerpo, estaba haciendo uso de metáforas. Y lo estaba haciendo con el fin de que cuando la iglesia celebrara la cena, recordara o tuviera memoria del Evangelio, de lo que pasó con el cuerpo de Cristo, de lo que pasó con su muerte,
¿verdad? Y tiene sentido entonces al mirar al pasado, ¿verdad? No principalmente a nuestro pasado, sino a lo que ocurrió en la historia con Cristo, cuando Él se sacrificó por su pueblo. Ahora, esta preciosa doctrina del memorial no solo nos recuerda que la cena del Señor no solo es un memorial, no solo es un sacramento, no solo es una ordenanza, sino que también es un medio de gracia. El Señor dijo del pan en nuestro texto de Mateo 26, el que hemos estado leyendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. En el versículo 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre. Una de las razones por las cuales la cena del Señor ha sido tan descuidada en muchas iglesias es porque se ha perdido el entendimiento de que la cena es un medio de gracia de Dios para su pueblo. Ciertamente es un memorial, pero como dice el título del libro de Barcelos, es mucho más que un memorial, es mucho más que un recordatorio, es un medio de gracia. Y muchas iglesias y muchos cristianos, viéndola como un simple memorial, la han descuidado pecaminosa y peligrosamente para sus vidas. Un medio de gracia es un medio, es un canal que Dios usa para transmitir bendiciones a su pueblo, para fortalecerlos espiritualmente. El Catecismo de Fe de Westminster define el medio de gracia así: los medios externos y ordinarios por los que Cristo comunica a su iglesia los beneficios de su mediación. Earl Blackburn, un pastor bautista reformado, utilizaba la ilustración de un jardín, de una manguera. Él decía: la manguera por sí sola no es nada en el jardín, pero sirve como un canal o un medio por el cual fluye agua para nutrir y refrescar el jardín. Bueno, la cena del Señor, dice él, es igual. En sí mismos el pan y el vino no son especiales, pero cuando son separados para ser administrados y recibidos por la iglesia en obediencia y fe, son medios que Cristo usa para bendecir a los creyentes. Esos medios de gracia que el Señor le dio a su iglesia no es solo la cena, es la palabra de Dios, la lectura, es la oración, el bautismo, es la predicación de la palabra, es la comunión de los santos, ¿verdad? Son medios que Dios usa, como dijo Blackburn, para darle fortaleza, paz, consuelo, instrucción, dirección, regaños, gozo y muchas otras cosas que son necesarias para la vida cristiana. La cena del Señor entonces no es más que un mero memorial, ¿verdad? Como creen muchos. Es un medio de gracia por medio del cual el creyente se alimenta o es alimentado espiritualmente por el Señor. Y esto es lo que dice la Confesión de Fe de Londres. Dice: la cena del Señor fue instituida por Él, ¿verdad?, para el recuerdo perpetuo, o sea, como un memorial, y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte, o sea, es un sacramento. Pero después dice: para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma, para su alimentación espiritual y crecimiento en él. Juan Calvino dijo exactamente lo mismo de la cena. En un tratado sobre la cena del Señor dijo: por esta razón el Señor instituyó para nosotros su cena, con el fin de señalar y sellar en nuestras conciencias las promesas contenidas en su evangelio concernientes a nosotros, siendo partícipes de su cuerpo y sangre, y para darnos certeza y asegurarnos que en esto consiste nuestra verdadera nutrición espiritual. La realidad es que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que comieran de su cuerpo y bebieran de su sangre. Ahora, como ya dijimos, esto debe entenderse metafóricamente. Ellos literalmente no debían comerse a Cristo, ¿verdad? Era algo metafórico. Pero Cristo les está diciendo a ellos que espiritualmente Él les estaba dando la cena. Y al comer ellos ese pan y al beber esa copa, ellos iban a participar de todos los beneficios de Cristo para su bien espiritual. Por eso Pablo les dice que la copa de bendición no es la comunión de la sangre de Cristo. No estamos participando nosotros. Eso es lo que ese término koinonía significa. Estamos, más que una comunión, es participación. Estamos participando de la sangre de Cristo. Estamos participando del cuerpo de Cristo, ¿verdad?
De nuevo, Calvino dice, pero a mí me parece que el mismo Cristo ha querido decir en este notable sermón algo mucho más alto y sublime, al recomendarnos que comamos su carne, a saber que somos vivificados por la verdadera participación que nos da en él, la cual se significa por las palabras comer y beber, a fin de que ninguno pensase que consistía en un simple conocimiento, porque como el comer y beber, no el mirarlo, es lo que sustenta el cuerpo, así también es necesario que el alma sea verdaderamente partícipe de Cristo para ser mantenida en vida eterna. Es decir, Cristo no le ordenó a la iglesia simplemente mirar los elementos. Ellos debían consumirlos. ¿Por qué? Porque así como el pan y el vino nutren nuestro cuerpo, por medio de la fe, esos mismos elementos nos nutren a nosotros los creyentes espiritualmente. Ahora, ¿con qué fin nos alimenta? ¿De qué sirven estos medios de gracia al creyente? Bueno, primero, para confirmar su fe, como dice nuestra confesión, ¿verdad? O lo que acabamos de leer de la confesión. Es en esta celebración, ¿verdad? En esta ordenanza, en donde Cristo le confirma al creyente que uno le pertenece a él. Lo confirma uno en la fe. Le confirma que su alianza es con Dios, no con el mundo. Cuando comemos, cuando participamos de la cena, le estamos diciendo al mundo, yo estoy con Dios, no con usted. Y el propósito es proveerle fuerzas para luchar al creyente, ¿verdad? Contra un mundo que desea traerlo, de seducirlo, ¿verdad? Entonces, la cena sirve para eso, para confirmar nuestra fe, que le pertenecemos al Señor Jesucristo. Segundo, sirve también para fortalecer y hacer crecer espiritualmente al creyente, aumentando la fe. Así como la palabra de Dios es un medio de gracia que nos fortalece, ¿verdad? Así como el bautismo, así como las oraciones son medios de gracia que Dios nos da para fortalecernos espiritualmente, bueno, así mismo la cena es un medio de gracia. Y la razón por la cual hay tantos creyentes débiles e inmaduros, ¿verdad? Cayendo constantemente en pecados, debilitados por el mundo, ¿verdad? Es por la negligencia de estos medios de gracia. Han dejado de congregarse muchos, han dejado de escuchar la palabra, han dejado de leer la palabra, han dejado de orar, se han alejado de observar la cena del Señor y entonces ellos mismos se han privado de los medios que Dios nos ha dado para fortalecernos espiritualmente. Tercero, la cena del Señor sirve también para promover el vínculo y la unidad de la iglesia local. 1 Corintios 10:16, ¿verdad? Esto no es la comunión del cuerpo de Cristo, no es la comunión de la sangre de Cristo. No estamos participando nosotros del cuerpo y de la sangre de Cristo. En comunidad. La cena del Señor no debe administrarse individualmente a creyentes en sus casas. Eso es un error. La cena del Señor es una ordenanza que Cristo le dio a su iglesia para ser administrada por la iglesia, por medio de sus ministros, como vamos a ver más adelante. Entonces, no es algo que se hace en privado, como ocurrió el año pasado en muchas iglesias que celebraban la cena en sus hogares, donde le decían a cada familia, celebre la cena ahí con un poco de vino, hasta Coca-Cola usaban, y pan, y celebren la cena ahí viendo la transmisión del sermón. Eso es un error. La cena del Señor no debe ser administrada individualmente ni privadamente. Es algo que Cristo le dio a su iglesia. ¿Por qué? Porque es algo que demuestra la comunión que hay entre los creyentes. Debe ser celebrada en comunidad. La copa de bendición que bendecimos. El pan que partimos. Es algo de participar mutuamente. Entonces, no solo para fortalecer al creyente, sino para fortalecer a la iglesia, mejorando y fortaleciendo la unidad entre sus miembros. Cuando Pablo le escribió a los corintios acerca de la cena, lo hizo para corregirlos también. Muchos de ellos no estaban discerniendo el cuerpo de Cristo, que es quien, la iglesia. Estaban promoviendo las divisiones. Los ricos comían por aquí, los pobres por allá. Y entonces Pablo les dice, para anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. El grave problema que había en Corinto era el egoísmo.
Unos por aquí, otros por allá, cada uno comiendo lo suyo sin importarle a los demás. Estaban contradiciendo el sentido original que el Señor le había dado a la cena. Esto no es comer la cena del Señor, le dice Pablo. La cena nos lleva a nosotros a pensar en nuestros hermanos, a los hermanos que tenemos, que estamos bien con ellos, que queremos crecer en unidad y en paz con todos. Y cuarto, la cena sirve para proveerle esperanza al creyente. La realidad es que el Señor volverá. Eso es lo que Él prometió. Eso es lo que dice 1 Corintios 11. Nosotros celebramos la cena hasta que Él vuelva. Y el Señor va a volver. Y va a volver no solo a juzgar el mundo, sino también a salvar a su pueblo. A salvarlo completa y finalmente.